Damas y caballeros, señoras y señores, que siguen con atención este programa Dialéctica, porque la verdad importa. Una vez más estamos llegando a sus hogares, acompañado como siempre Juan Guzmán, del profesor Julián Álvarez y el profesor Daniel Vargas. Daniel, ¿cómo está todo? Saludos Juan, saludos Julián. Nuevamente contento de estar aquí con ustedes tras mi ausencia la semana pasada, pero yo disfruté mirando el programa que ustedes dos hicieron, que quedó maravillosamente bien y me motivó mucho más a estar hoy compartiendo la continuación sobre la posmodernidad, un tema actual, un tema que todos debiéramos conocer, un tema de mucho interés, y yo pienso que es un tema que nos va a dejar también hoy en día, tratándolo entre los tres también, todavía una mayor profundización y un mayor mensaje como línea de acción para la vida cotidiana. Eso por lo menos esperamos. Saludos, Julián. Bien, saludos y contento de que esté con nosotros Daniel y Juan. Como de costumbre, siempre tener este programa, debatir ideas que ayuden y contribuyan al esclarecimiento del pensamiento, del conocimiento y que iluminen las acciones de cada día. Valoramos cada acción de cada ser humano en función del norte y el guía que pueda tener cada quien. Nuestro interés es contribuir a mejorar la perspectiva de nuestras ideas y nuestros conocimientos. Así es que encantado y un saludo a toda nuestra teleaudiencia que con fidelidad nos siguen en cada programa. Bueno, dada la amplitud del tema, la posmodernidad, nosotros hemos entendido necesario hacer un segundo programa para completar en la medida de lo posible el desarrollo del mismo, y eso es lo que nos proponemos hacer en el día de hoy. Como decíamos también en el programa pasado, ¿verdad? La posmodernidad sigue a la modernidad. Hemos estado viviendo la época moderna, después de pasar el periodo medieval, ese intermedio del Renacimiento, entramos en la época moderna, y ahí llegó la ciencia y el método y el racionalismo, y llegó el marxismo, y se crearon grandes teorías, grandes conceptos que constituyeron base de sustentación importante para la sociedad en Occidente y en otras partes del mundo. Sin embargo, entrado el siglo XX, diferentes tratadistas, especialmente europeos, por ejemplo franceses, comenzaron a cuestionar ese derrotero desde su punto de vista del modernismo y de la modernidad. Comenzaron a cuestionar, por ejemplo, esos paradigmas o esas teorías que servían de soporte al quehacer de la sociedad y de las personas en sentido general. Y esos cuestionamientos suyos y esa descomposición, como esa actitud de desarmar las estructuras establecidas, tuvo y ha tenido un impacto, una acogida, una repercusión en la sociedad, especialmente en los más jóvenes, y ha terminado entonces en un modelo de vida posmoderno, es decir, que sucede al proceso de la modernidad. Y ese modelo o ese estilo de vida posmoderno renuncia en buena parte a esa conceptualización tradicional que procuraba definir unos valores y unos principios universales, como aquellos, por ejemplo, de la fraternidad, de la igualdad y de la libertad que se habían planteado a partir de la Revolución Francesa, porque comenzó la juventud a decirse, bueno, se prometió una igualdad, pero ¿dónde está la igualdad? Se prometió una fraternidad y una libertad, pero ¿dónde está esa igualdad, esa fraternidad y esa libertad?
¿No será que se trata simplemente de conceptos que finalmente terminan conduciendo a las personas a responder a unos intereses de grupos y de ideologías creadas? Y entonces comenzó a cuestionarse, por ejemplo, el capitalismo o el marxismo, que se presentaban como solución a futuro de los grandes problemas sociales. Y esta juventud, entonces, del siglo XX, especialmente de final del siglo XX, ha decidido entonces reaccionar y en buena parte romper con esos paradigmas tradicionales, descomponerlos, y sin que defina unos nuevos modelos, simplemente ha decidido vivir el día a día, vivir el presente, sin tomar en cuenta tanto el futuro, y eso ha devenido en lo que incluso conocemos hoy día como la posverdad, que es la verdad interesada, de acuerdo con el interés de la persona que lo produce. Y el campo del mercadeo, el campo de la publicidad, ha llegado al mercado y ha creado, por lo tanto, un amplio relativismo, que es en lo que hemos entrado como una ruptura del absolutismo del modernismo, ¿verdad? Del absolutismo de la época moderna, la posmodernidad. Sobre eso nosotros estuvimos hablando en el programa pasado, y entonces ahora hemos de continuar, pero refiriéndolo a otros aspectos, por ejemplo, el arte, la música y cómo se refleja el periodo de la posmodernidad en esos aspectos. Profesor Julián, esa es la idea, ¿verdad?, de la posmodernidad. ¿Qué podemos agregar en ese sentido? Bueno, yo creo que en esta parte que tú señalas, hay un aspecto que planteábamos en el programa pasado, y es de que la metafísica tradicional de la filosofía tradicional, enfatizábamos eso, plantea una relación de términos opuestos donde se le da prioridad al primer elemento. Hablábamos de sujeto-objeto y la primacía del sujeto. Hablábamos de realidad y percepción y se le da primacía a la realidad. La razón, ¿verdad? Y entonces eso se aplicaba al binomio, a la composición binaria de hombre-mujer en primacía al hombre. Entonces, de lo que se trata es de que esos términos, de esos supuestos de la metafísica occidental y de la filosofía occidental, muy enfatizado en la modernidad, pues ahora se trata de darle realce al segundo elemento que no había sido priorizado. Y de lo que se trata, según veíamos en el programa pasado, es de darle visibilidad y también meterlo dentro de la preocupación filosófica y con incidencia en la realidad de la vida y la manifestación del quehacer del hombre, ese elemento de diferencia. Es decir, si la mujer entonces no era priorizada por ese sistema binario e histórico, de lo que se trata ahora es de dar visibilidad al aspecto mujer, y de ahí entonces ha devenido, como decíamos en el programa pasado, el elemento del feminismo, la idea de género y equidad. Y entonces tenemos hoy en día esos temas que han sido de debate en diferentes latitudes, en Latinoamérica, en República Dominicana, y que ha tenido su incidencia a nivel educativo. Entonces es, diríamos, en términos de síntesis de las ideas que planteábamos, y creo que en este propósito, pues Daniel también tiene
una idea que comentar y aportar. Nosotros tenemos que distinguir, en primer lugar, cuando hablamos de posmodernidad, si estamos hablando de una época histórica que no está establecida como época histórica, pero le estamos tratando como época histórica. Si eso a nivel de historia no está realmente, Así es. eso no es un hecho. Pero a nivel de pensamiento sí. Es decir, a nivel de pensamiento, a nivel de filosofía, a nivel de tratado, sí que existe la posmodernidad. Que autores que dicen que rompen con todo lo que era moderno. Por eso podemos analizar lo que ellos dicen también con la realidad histórica, diríamos, sin nosotros estar estableciendo, porque eso ya pertenece a los historiadores, establecer épocas históricas, ¿verdad? Pero a nivel de pensamiento sí podemos decir que hay una ruptura con aquello que era la modernidad, sobre todo la modernidad en el sentido de que todavía el moderno que había roto con el absolutismo y metafisismo medieval, todavía mantiene la estructura medieval en sus planteamientos de un absoluto, que ya no sería Dios, sí, pero que sería quizá una sociedad, que sería quizás una forma de convivir. Pero la idea de lo absoluto, como Hegel lo había planteado, Marx lo pone en el aspecto social, sí. No renuncia al absoluto, ¿verdad? Los modernos siguen en ese sentido la secuencia medieval, solo que ponen el punto en otro sitio. Pero en cuanto al pensamiento, nosotros podemos partir de un punto de que todos los autores que se llaman posmodernos y que se pueden dividir en dos tipos de concepciones. A unos que se le llama el pensamiento débil. Ahí tenemos a Lyotard y tenemos también a Batimo, Gianni Batimo. Porque ellos todavía como que están un tanto dentro de la modernidad. Por eso es el pensamiento débil. Y el pensamiento fuerte, como se le llama, donde ya hay una ruptura total y un adentrarse y profundizarse en lo que sería el pensamiento postmoderno, ya sin relación a lo moderno, donde están, por ejemplo, Baudrillard, está Gilles Deleuze, está también Félix Guattari y muchos, o sea, pero se ha estado de acuerdo como en ese tipo de concepción de dividir el pensamiento de los posmodernos como en esos tipos. Diríamos unos que son más conservadores todavía, sí, y otros que son de avanzada revolucionaria, como se va a dar siempre casi en todo movimiento. Que son de transición. Unos son como transición a este periodo radical posmoderno, y hay otros que ya sí se adentran en la parte avanzada, ¿verdad?, de la posmodernidad. Sí, bueno, yo creo un aspecto de lo que señala Daniel, que cuando hablamos de posmodernidad, se sitúa en término epocal a partir de Lyotard con su texto famoso que abre toda esta visión filosófica, la condición posmoderna. Entonces, de 1979. A partir de esa. Entonces, cuando se usa el término, es decir, no es, como dice Daniel, una época histórica ya acordada y consolidada por los historiadores, pero sí en término epocal, cuando se dice posmodernidad, bueno, pues a partir de Lyotard y de final del siglo XX. Es como lo que pasó con la modernidad, es decir, esa nueva manera de pensar. Es Hegel, 2 siglos después, que dice, pero esta manera nueva de pensar y basado en la razón, el pensamiento, fue abierto por René Descartes, es decir, 2 siglos después, y que también en las diferentes épocas nunca hay una ruptura donde hoy terminó la Edad Media y mañana empezó la modernidad, sino que subsisten
como dice Feyerabend, que todo ha tenido su importancia y utilidad, la religión, el mito, la ciencia, pues todo de alguna manera tiene un elemento explicativo que da sentido a la realidad en la que se aplica en ese sentido. Entonces, yo creo que para la ilustración de nuestros oyentes, como dice Daniel, no está acordado por los historiadores que es una época, pero sí se pone como punto de partida en términos de pensamiento epocal a partir ya de del fin de los años 80 y final del siglo XX. Sí, pero hay un punto importante, porque todos estos autores van a partir de un pensador que no es del siglo XX, sino que muere en el 1900, que fue Friedrich Nietzsche. Todos los que abordan este tema dicen que en Nietzsche están planteados los fundamentos de lo que sería un tiempo posmoderno, que en él ya hay una superación de lo que sería la modernidad. ¿Y en qué aspectos ellos acuerdan esto? En los pensamientos de Nietzsche, por ejemplo, como él decía, el hecho de la muerte de Dios. Sí. Ya yo he matado a Dios, ahora vivimos nosotros. En su libro La Gaia Ciencia, como se llama, Die Fröhliche Wissenschaft, como se dice en alemán. Entonces, esos planteamientos, y además que Nietzsche no solo mata a Dios, sino todo lo que se deriva de Dios, la verdad, por ejemplo, donde va a afirmar que ya no hay hechos, lo que hay son interpretaciones. Es decir, eso de que nos habían planteado acerca de la verdad, también muere con la idea de Dios. Y ve que son los temas centrales que van a tratar los posmodernos. Realmente es una continuación, digamos, una explicación, una profundización de los temas nietzscheanos, y sobre todo también lo que él planteaba en la genealogía de la moral, una muerte de la moral también como aquel absoluto que impone reglas y formas de vida, sino que ahora se va a fragmentar todo y cada cual entonces va a tener su propia verdad en su propio tiempo, su propia ciencia. Ya no hay un método, sino habrán hechos, diríamos así, diferentes. Julián, ¿sí? No, o sea, comentar a propósito de que tú introduces a Nietzsche, de que Nietzsche hace toda una crítica a la tradición occidental y sobre todo al pensamiento. Es, diríamos, el volver atrás, rescatar todo lo que de alguna manera se ha planteado y consolidado. Lo que quería enfatizar es que también se usa el término muerte de Dios como un elemento epocal. Es decir, se dice antes de la muerte de Dios, refiriéndose a Nietzsche, y después lo que ha devenido después de la muerte de Nietzsche. Y también Heidegger recurre otra vez el volver a examinar la historia. Toda la filosofía occidental se ha olvidado de algo que es el olvido del ser. Y también como Levinas fue discípulo de Husserl y compartió con Heidegger, dice que toda la filosofía tradicional de Occidente es una ontología, es decir, ha estado preocupado por las cosas y donde la preocupación ha debido estar en la ética, es decir, que tenemos de alguna manera entre los pensadores, iniciando con Schopenhauer, con Nietzsche, el término de voluntad, el término del inconsciente, y dentro de la posmodernidad pues también hubo una interpretación psicoanalística de la realidad de la posmodernidad. Solo diríamos acompañar ese comentario con esta idea a propósito de la introducción de Nietzsche. Y ya sabe, iba a decir que Michel Foucault retoma esa posición de la muerte de Dios
de Nietzsche para hablar de la muerte del hombre. O sea, la persona, el sujeto, también ha perdido razón de ser. Pero a él se van a sumar también Derrida y se van a sumar Lyotard y los demás para hablar del fin de la realidad y del fin de la verdad y del fin de los paradigmas tradicionales, que es lo que estamos en cierto sentido viviendo en nuestros tiempos. ¿Cuál es la verdad? En un programa anterior que nosotros hablamos sobre el tema de la verdad, se habló del relativismo de la verdad. Y recuerdo que tú, Daniel, hacía énfasis en que la verdad es absoluta, no hay una verdad relativa, ¿verdad? Decía, pero bueno, lo que ellos plantean es, la verdad es una construcción de las personas. A nosotros nos dicen que tal fenómeno o tal situación es verdadero, pero ¿cómo sabemos que efectivamente eso es la verdad? Sobre todo haciendo referencia al lenguaje y la construcción del lenguaje. Ahí está, por ejemplo, el aporte de Ferdinand de Saussure, ¿verdad? El suizo, que decía, las personas tienen una forma de comunicación y de acuerdo con ese nivel o con esa capacidad de comunicación es que van a decir las cosas. De modo que la realidad tiene el tamaño de la capacidad de comunicación de las personas. Por lo tanto, esa realidad con la que nosotros entramos en contacto es una realidad condicionada por el lenguaje. En consecuencia, el lenguaje constituye la base de sustentación. Y el lenguaje puede cambiar, puede variar. Por lo tanto, no existe el absoluto, sino que todo en buena parte va a depender de esa capacidad de comunicación que tiene la persona, ¿verdad? Que plantean cada uno. Fíjate, Juan, es decir, si hablamos de que toda la concepción del hombre sobre el mundo es construida a partir de su entendimiento y a partir del lenguaje, pues hay un punto de partida señalado por Aristóteles en la política, de que el hombre puede distinguir lo que es bueno, lo que es correcto, lo que es valioso, formar comunidad política a través de la cual se entienda gracias a qué, a que tiene lenguaje, aunque Aristóteles no escribió un tratado específico sobre el lenguaje, pero ahí sitúa el punto de partida del papel del lenguaje, aunque ya los presocráticos se habían referido, el mismo Platón, casi todos los diálogos tienen como hilo conductor el lenguaje y escribe un tratado en particular, y que Habermas pues también utiliza el lenguaje para el consenso político y de cómo el lenguaje es para el entendimiento entre las personas, entre la comunidad social. Entonces, yo creo, una vez discutíamos de que la aspiración de la verdad es algo que también está presente en el hombre. O sea, la búsqueda de un punto en el cual la verdad es decir, Aristóteles la pensó como la coincidencia de la realidad con el pensamiento. Es decir, si extrapolamos eso al campo de la modernidad, de la posmodernidad, entonces, ¿cuál sería la propuesta de estos pensadores dentro de la posmodernidad? ¿Qué sería la verdad o una ausencia de la verdad? Si esto ha sido una constante búsqueda a nivel filosófico, a nivel religioso, a nivel político, a nivel científico, ha sido una constante. Entonces, romperemos totalmente con esta ambición y preocupación del conocimiento humano, o los posmodernos, entonces, ¿cuál es su razón de ser en este sentido? Profesor, parece que tenemos voy a volver a ese pausa. Yo voy a volver a ese punto que Julián plantea después que nosotros, pero quisiera antes de ir a la pausa aclarar para no tener que, porque tendría que volver un poquito atrás, pero quiero remontarme después de la pausa a ese punto.
Sobre todo aclarar lo de la muerte de Dios. ¿Qué significa? Porque tenemos un público muy diverso y a veces hay que aclarar ciertas cosas. Estamos hablando de eso y habrá gente escandalizada. ¿Cómo es que mataron a Dios y que Nietzsche mató a Dios? Realmente Nietzsche se refiere a los valores que proclama el cristianismo. Por ejemplo, el amor al prójimo, la justicia, la verdad. Él se refiere a que ya eso en la sociedad no está presente. ¿Quién ama de verdad a su prójimo? ¿Quién se sacrifica por el otro? Él dice lo que prima es el egoísmo, lo que está primando dice Dios ha muerto. ¿Dónde está la verdad si lo que vemos es relativismo? Que nadie puede probar nada, que nadie... Entonces, ¿dónde está todo eso? Y ahí es que él proclama que Dios ha muerto y ese Dios que proclama el cristianismo. A eso es que se está refiriendo realmente Nietzsche y que estamos viviendo en un tiempo que no le hace caso a eso realmente, donde la gente le ha dado la espalda. Es necesario que aclarar eso para que se sepa. Esa aclaración tuya, Daniel, pudiera sugerir que a Nietzsche le habría preocupado que la gente entendiera que él literalmente estaba hablando de la muerte de Dios o de que había matado a Dios. Porque yo pienso él se refiere a que él es quien ha aclarado lo que está sucediendo. Nadie se había atrevido como él a hablar de frente ante esa temática y él lo hace. Él es el primero entonces en hacerlo, en romper el silencio y decir, miren, todo eso... Decir cómo hablaba Zaratustra. Todo eso es un discurso que hay, que no se está dando en la vida. Entonces, ahí es que Nietzsche asume entonces ese discurso y por eso es él quien ha matado a Dios. Ya de ahí en adelante estaría clara la idea de que ese Dios de que nos está hablando no lo estamos percibiendo en la práctica, en la realidad. Y lo cierto es que hablar de la verdad es un fenómeno a profundidad, porque la verdad pretende para alguna persona que sea su punto de vista, que no necesariamente es el de la otra persona, ni tampoco necesariamente es lo que se desprenda de la realidad de las cosas. Por lo tanto, es un fenómeno importante el tema de la verdad, profesor Daniel, que estábamos hablando al respecto. Sí, yo quiero referirme a Gianni Vattimo de nuevo, no solo porque Vattimo estudió en Alemania, igual que yo, él estudió en la Universidad de Heidelberg. Allí estudió con Hans-Georg Gadamer y Karl Lewitz, dos grandes prominentes en este sentido. Y él es muy alemán en su forma de pensar y de analizar y de hablar incluso. Por eso él sigue de cerca a Nietzsche y a Heidegger abiertamente. Esos son sus, vamos a decir, sus modelos de pensamiento. Y sobre todo Heidegger, porque habíamos mencionado a Nietzsche. Heidegger, por la idea del ser como objetividad, que Heidegger rechaza la idea del ser como objetividad y lo lleva al ser en el tiempo. Ahí su obra Ser y Tiempo. El ser está en el tiempo. Y esto le fascina a él porque le lleva a desarrollar entonces una idea de verdad en el tiempo. La verdad del ser, pero en el tiempo. Y ahí es que él va a venir al tiempo presente. Es la verdad del tiempo presente lo que le va a interesar y la sociedad presente. A mí me gusta esto sobre todo como motivo de análisis. Él rechaza, lo que rechaza es lo absoluto de la verdad. No hay verdad objetiva. Y va a afirmar Vattimo que lo que hay son acuerdos. Es decir, la verdad es intersubjetiva. Aquello en lo que nos ponemos de acuerdo. Y esto va a tener que ver en la política, con el parlamentarismo y todo eso. Bien, vamos a llegar a consensos, acuerdos. Y ahí eso es lo que va a primar. Ahí me parece, por un lado, que interesante, pero en cuanto al tema de la verdad, es muy deficitario realmente. Porque hay cosas que nos ponemos de acuerdo, pero que no podemos tener como verdad. El nacionalsocialismo estuvo de acuerdo con Hitler y la sociedad alemana estuvo de acuerdo y Europa estuvo de acuerdo en un momento con todo esto y sin embargo, aunque había un acuerdo, eso terminó en un desastre.
Entonces nosotros no podemos ser tan confiados en los acuerdos para ponerlo como verdad. Sí como una condición de lo que aceptemos como verdad. Una condición es que esto pueda llegar a cierto consenso. Pero eso no es lo que hace, no es el consenso lo que hace que fuera verdad, porque estaríamos cayendo en una falacia, en la falacia del consenso. ¿Entiende? Sí, condición. Pero, ¿qué sucede? Que se está poniendo la condición como la condición absoluta y es una condición relativa, no absoluta. Y creo que ahí los postmodernos, ahí todos caen en una falacia y se equivocan en ese punto. No, que quiero traer a colación una expresión de Antístenes que quiso ridiculizar la democracia ateniense para, diríamos, enfatizar eso que dice Daniel, que el mero consenso por el consenso no es sobre la base de un elemento objetivado. Antístenes dice que, bueno, si los atenienses se ponen de acuerdo, pues por el acuerdo pueden convertir un burro en caballo, ¿verdad? En el sentido de que tú puedes llegar a un acuerdo sobre una base en lo cual no esté provista del conocimiento requerido. Ahora, y hay, Julián, un punto aquí combatimos que es interesante porque nos da claro a ver lo importante que es sí tener una idea de lo que es verdad. Por ejemplo, él nos dice que lo que interesa es entonces la verdad del momento, la verdad de mi tiempo, del presente. Esa es la verdad, en el sentido, lo que para mí es muy contradictorio. Por un lado, para yo hablar de mi tiempo, yo tengo que hablar del tiempo como categoría. Tengo que tener el tiempo como una categoría absoluta. Él sigue un poco a Heidegger en esto, en cuanto al tiempo. En mi tiempo, lo que le interesa es la verdad de este tiempo y eso verlo filosóficamente. Pero si yo quiero ver la verdad de mi tiempo, yo tengo que partir de la verdad, porque si no hay verdad, tampoco en mi tiempo hay verdad y tampoco yo puedo establecerla. Ahí nos encontramos de nuevo con la temática y es cierta contradicción en la que caen estos pensadores porque terminan proponiendo implícitamente una verdad absoluta sin darse cuenta. Bueno, pero la posmodernidad es un movimiento no solamente filosófico, sino también cultural y artístico, que se expresa en el arte, en las maneras de las personas presentar su pensamiento y su sentimiento en el arte y ha tenido entonces una gran influencia. ¿Qué podríamos nosotros decir en nuestros tiempos como reflejo de la posmodernidad? Por ejemplo, ¿cómo a una persona en nuestros tiempos no le preocupa llamarse la perversa, por ejemplo, un artista? O llamarse la demente, un artista. De modo que, o llamarse la materialista. En otros tiempos, eso pudiese concebirse como un concepto que denotaba un aspecto negativo de la persona. Sin embargo, la época posmoderna simplemente toma en cuenta la forma, sin fijarse en las implicaciones que pueda tener, por ejemplo, en las personas que tienen una mentalidad todavía anclada en el modernismo, ¿verdad? O en la modernidad. Juan, pero eso es occidentalismo. Los teóricos quieren ver como que el mundo es eso y eso es mentira. Ni es toda la sociedad. Son ciertos estratos quizás de una sociedad. Pero te están poniendo un absoluto, la sociedad posmoderna. Y eso tampoco se da así en el mundo árabe, ni en China, ni en Rusia. Te están poniendo una versión totalitaria y por lo tanto es una propuesta que te están haciendo para que tú te identifiques con una posición. Están vendiendo una oferta para que la gente se lo compre de que el mundo es así, se adapte a una mentalidad. Es una realidad que se nos impone, como dice el propio Derrida. Si tú te pones en contra de ellos, simplemente te pasa por encima. Es una evolución que se ha dado en la mentalidad de las personas con una búsqueda de rescate, por ejemplo, de la diferencia, como decía ahorita Julián.
la diferencia o la minoría o la persona históricamente discriminada está siendo rescatada, está siendo reivindicada. Y en esa reivindicación de la minoría, entonces se nos impone esa realidad. El tema, por ejemplo, del liberalismo sexual que referíamos el pasado día, profesor. Bien, o sea, a mí me parece que diríamos esos son tipos, son sujetos, son acciones que se manifiestan y que los medios, desprovistos de un compromiso con los valores comunitarios, pues promueven, diríamos, ese tipo de manifestaciones que la entran dentro del ámbito cultural. Pero yo creo, por ejemplo, el cristianismo, que ha sido muy atacado por Nietzsche y demás pensadores, los pensadores ateos, Feuerbach, Marx y todos los que devinieron después de ahí. Sin embargo, el cristianismo en sus diferentes manifestaciones, católicos y protestantes, sigue existiendo y promoviéndose los valores tradicionales cristianos, el concepto de familia, pues el concepto de individuo y de política. Entonces, ¿qué significa? Que un sujeto que se llame la materialista no es un modelo aceptado de manera universal por la sociedad. Es decir, como hay fenómenos que de alguna manera se mercantilizan, yo creo que la ideología que subyace a eso es el aspecto mercantil sin ideología. O sea, es un interés puramente centrado en lo económico. Y por eso es que el valor económico, bueno, pues en estos momentos los grandes políticos, los grandes líderes enfatizan el elemento económico y material en la política y en las diferentes sociedades. Hay un elemento, diríamos, espiritual, de la construcción y preservación del espíritu moral de una sociedad que de alguna manera es descuidado. Y de esa propuesta, yo lo veo como propuesta, no como realidad, no como análisis de la realidad total, sino de aspectos que se pueden visualizar en una sociedad. Porque hoy por hoy los grandes relatos están presentes, los grandes relatos existen. El cristianismo es una mayoría, por ejemplo en América Latina, es una mayoría. ¿No? El metarrelato es dominante, predomina. Nos están diciendo que no, que ya eso se acabó, pero no que se lo que hay es... Pero no fíjate, se ha convertido en una mayoría, Daniel. Es una mayoría vieja que viene de buen tiempo y que está avanzando a convertirse en una mayoría cada vez menor. Es decir, esos grandes relatos que tú refieres, por ejemplo, el caso del cristianismo, si el cristianismo no evoluciona de acuerdo con los modelos de la tecnología, por ejemplo, de nuestros tiempos, de la era del conocimiento, de la información, si no evoluciona, el cristianismo se va a ir quedando en el ostracismo. Porque el cristianismo está descendiendo y está tomando fuerza otro tipo de teoría. Por ejemplo, el ateísmo ha ido creciendo notablemente, el agnosticismo ha ido creciendo notablemente, incluso el islamismo ha estado creciendo significativamente en Europa. Pero un gran relato. El Sí, islamismo sí. es uno de los grandes relatos. Claro Ya, que sí, entonces claro. se contradice, pues los grandes relatos están creciendo entonces. Pero, Claro Juan, que sí, simplemente estaba respondiéndote al que tú planteaste del Juan, cristianismo. Yo es estoy de acuerdo. decir, esos grandes relatos, es decir, ¿qué dominó antes de esos grandes relatos? Los mitos. Y los mitos pues tenían la finalidad de darle cohesión a través del relato a las comunidades y a las sociedades, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con el cristianismo? El cristianismo es un fenómeno histórico sujeto a los cambios epocales. ¿Qué pasó al cristianismo? Que desplazó, por ejemplo, en Roma el paganismo.
Y entonces, naturalmente que hoy en día los cambios se hacen más visibles por el efecto de las telecomunicaciones. Es decir, un fenómeno es sabido y se instaura y pasa de moda, y antes, es decir, maneras de pensar, costumbres e inventos duraban siglos. Ahora un invento nuevo al año siguiente ya es viejo. Entonces, ¿qué significa? Bueno, y Vaticano II así lo planteó, de que en el caso de la Iglesia Católica tenía que actualizarse, ayonarse, es decir, ver como una expresión clásica de la Iglesia en el mundo de hoy. Entonces, esos grandes relatos que mantienen su actualidad, sin embargo, hay comunidades que se han quedado en siglo XVIII. Tómate, por ejemplo, los Amish en los Estados Unidos y en otra parte del mundo. Han decidido quedarse al margen, diríamos, de todos los avances, y ellos se mantienen como grupo y como equipo y siguen su vida simple y natural, sin adoptar elementos de la tecnología, la luz eléctrica, el teléfono, lo industrializado, y coexisten de esa manera. Ahora, que eso llegue a ser un modelo para la sociedad actual, bueno, pues también es de alguna manera un contrapeso, es decir, las diferentes manifestaciones y creencias y los grandes relatos pues se van nutriendo de las novedades y las demandas de cada época. ¿Cuál es el impacto de la tecnología en la sociedad? Ese es un tema importante para la posmodernidad. Hay algunos tratadistas que dicen que con la llegada del Internet y de las redes sociales se inicia una nueva era y concluye el periodo de la posmodernidad. Y hay otros que entienden que no, que simplemente la posmodernidad se monta en las redes sociales y la tecnología y más bien se potencializa, ¿verdad? Aprovechando justamente esa tecnología. Y esa tecnología es entonces la que transforma a la naturaleza. Y con esa transformación que hace de la naturaleza produce cambios significativos en lo que algunos decían la pérdida de la realidad. La realidad no existe, dicen unos tratadistas. Lo que existe hoy día es una imitación de la realidad, como planteara, por ejemplo, Platón en aquellos tiempos sobre el mundo de sombras, especialmente cuando hablaba del mito de las cavernas. Hoy día no sabemos si estamos frente a un elemento real o si estamos frente a un trabajo artificial que nos hace ver una realidad que no existe. Por ejemplo, en el mundo del cine, tenemos a un actor que realiza una escena, pero finalmente no es él que lo está haciendo, sino su doble, es otra persona. Pero al espectador le parece sentir que está viendo a su actor realizando esa escena. O en el mundo de la comunicación digital, de la televisión digital, por ejemplo. Bueno, nosotros tenemos un estudio que tenemos unas imágenes bellísimas detrás, de este nivel de altura en que estamos, pero hay otros programas y otras presentaciones de televisión que la escenografía es ficticia, pero el espectador está comprando esa imagen como real. Y entonces eso es lo que te dicen. Esa realidad que te están vendiendo no existe. Y después la persona, por ejemplo, con la cirugía estética, que se hace cambios en casi todo el cuerpo, entonces la crítica a la realidad de la posmodernidad te dice, esa persona no es así como tú la ves. Es decir, no es así en términos original como tú la ves, sino que lo que tú estás viendo es una aspiración de lo que la persona quiere ser. Y así en todos los sentidos. En la música, por ejemplo, con el autotune que se utiliza en nuestros tiempos, a veces creemos que ese cantante canta muy bien y entona muy bien y afina y tal, pero resulta que son los equipos del estudio de grabación
que le dan esas tonalidades y esas características. Cuando te encuentras personalmente con el artista, entonces no es capaz de cantar su propia canción. Entonces ese mundo termina siendo como de fantasía, y es lo que refiere la posmodernidad. Estamos viviendo en un mundo de apariencias, de fantasías, pero no es real, porque está retocada la realidad, está trabajada la realidad. Por ejemplo, lo que se conoce como la postproducción. Una persona te canta algo o te escenifica algo, y después ese producto es llevado a un estudio, y en ese estudio te lo transforman, y cuando te presentan el resultado es algo completamente diferente de lo original. Juan, ese es el planteamiento que tú estás haciendo, es el análisis que hace Baudrillard realmente en sus obras. Y hay un aspecto donde él dice que la guerra del Golfo no se dio. Dice que eso es una ilusión, que eso no existió en la realidad. ¿Qué es lo que...? La realidad, lo que hay es lo que nosotros vimos a través de los medios. Nosotros no vimos la guerra ni estuvimos, nosotros tuvimos imágenes de la guerra, y eso es la guerra para nosotros, las imágenes que a nosotros se nos presentaron. Pero Irak sigue ahí, los iraquíes siguen ahí, los ganadores ya no son los ganadores, los perdedores ya no son los perdedores, la realidad ha seguido. O sea, él analiza todo eso, y la guerra no se dio, pero en el imaginario de la sociedad y de la gente se dio la guerra. Lo que hay que nadie ha participado de eso. La guerra actual, el caso de Ucrania y Rusia, es decir, ¿qué nos dicen a nosotros los medios de comunicación a los que frecuentemente tenemos acceso, y qué le dicen a los rusos, los medios de comunicación de Rusia, a los que ellos tienen acceso? Y lo que la gente tiene es lo que le dan las imágenes. Y eso no quiere decir que esa sea la realidad. Entonces, lo que están predominando es ese mundo de apariencia y de imágenes, que él lo va a analizar también en la economía. La economía está dominada por ese aspecto, que es el producto. El producto es un signo que viene a responder a necesidades. Y nos dice Baudrillard, ya no como la modernidad, debemos analizar la economía por la producción, sino por el consumo. Lo que hay que analizar es el consumo para entender la sociedad. Ya la economía no nos los explica, no va a darnos una razón de ser de eso, porque el producto realmente no existe, es lo que él va a decir. Lo que nosotros tenemos consumo, primero son necesidades creadas, se nos crean las necesidades no existen, porque nos la hacen, nos la crean, no son reales. Y en este sentido también, los productos que vienen a satisfacer esas necesidades solo son signos, son símbolos, no son reales. Sí. Porque es una forma de distinción de la sociedad a través del producto. Es la distinción social, de manera que lo que tú consumes es lo que te va a identificar como miembro de una clase social. O sea, no es el producto en sí, es solo el suplir ciertas cosas que solo son un signo, que tienen un significante, un significado, pero ellos en sí no significan nada. Sí, Julián. No, lo que quiero decir es, a propósito de eso, que también eso plantea un problema en el ámbito educativo. Es decir, cuando vemos una apariencia de una realidad, significa que si tú te quedas en el elemento apariencial, diríamos, no estaría viendo la realidad tal cual es. Entonces, yo creo que el desafío educativo es poder llevar a las nuevas generaciones a discriminar entre lo apariencial y el entendimiento de las cosas tal cual son, que es, diríamos, tú mencionaste el mito de la caverna de Platón, y precisamente el mito puede ser interpretado como llevar a los individuos, al hombre, de la apariencia al verdadero ser. Entonces yo creo... La función de la universidad, dices tú. Creo que eso da crédito a nuestro programa de carácter filosófico. Es decir, el filósofo estaría
para reflexionar y analizar ese mundo y propiciar ideas que incidan en modelos educativos donde ese mundo, es decir, habrá el que no tenga, diríamos, formación filosófica, va a tomar el mundo de la apariencia por el mundo real. Entonces, ¿cómo podemos sacar a una sociedad de ese mundo apariencial al verdadero mundo real de las cosas? Entonces, para eso necesitamos un entendimiento cultivado. ¿Y cuál es el cultivo? Bueno, la filosofía puede ser un gran aporte a mantener un sentido crítico de ese mundo que estamos tomando como verdad, pero en su esencia distorsiona la realidad a partir de ese aspecto apariencial. Bueno, estamos ya llegando a la parte final de nuestro programa. Hemos estado hablando de la posmodernidad como una realidad con la que nosotros nos encontramos, cómo reaccionamos, cómo reacciona el filósofo, cómo reacciona el jovencito, el adolescente frente a este tema de la posmodernidad, que es hijo de la tecnología, que es nativo del periodo de la posmodernidad. ¿Cómo nos ve a nosotros hablando de la crítica al planteamiento de esa verdad que tiene las personas? Y cómo nos ve después otras personas que está anclada en la concepción de los valores y de los principios universales. Yo tengo que decir, Juan, realmente yo no me identifico con el análisis de Baudrillard en este sentido, porque realmente sí hay que analizar la producción. ¿Quién es que está produciendo? ¿Quién es que está creando necesidades? ¿Quién es que está poniendo a la gente a sentir que su producto le da prestigio? Porque eso es dirigido. Eso no nace del consumidor. Eso nace de quien se está inventando los productos en un mercado neoliberal para que el dinero vuelva a los mismos bolsillos y multiplicado. Y así eternizar todo un sistema de explotación, de pérdida de la libertad, de legalizar cosas inmorales y todo eso que sean de beneficio para los que detentan ese sistema. Entonces, yo creo que hay que tomar con la lupa los análisis postmodernos, porque no solo son análisis, son ofertas de ideologías que se busca la gente pueda comprar. Y termino esta parte diciendo, de mi parte, a mí quien más me gusta de todos estos autores es Gianni Vattimo. Él en su condición gay, él no lo niega, ¿verdad? Y también Michel Foucault lo fue. Fue diputado del Parlamento Europeo hasta el año 2014, representando minorías, como él dice. Pero es interesante que Vattimo, me parece una posición él propone salidas a la sociedad de esto, sobre todo para ganar más espacio de libertad, y propone, sobre todo, como no se puede evitar los efectos nocivos de esta globalización, como dice él después de la metafísica, él dice que hay que movilizar las bases para minimizar los daños que ocasiona todo esto, por ejemplo, a la sociedad, al medio ambiente y a todo. Hay que movilizar la gente, por ejemplo, para llevarla a protestar contra la explotación de Loma Miranda, para que los daños no sean grandes como en la ecología, como nosotros podríamos tener. Me gusta mucho esa posición y sobre todo su propuesta de él cayó en el gran relato del cristianismo. Él dice, yo soy cristiano. Se reconoce al cristianismo finalmente, pues dice, porque el ser humano, para poder mantenerse en pie y luchar por un mundo mejor, necesita del mito, que le mueva sus emociones. ¿Qué vamos a hacer con Daniel? Como no vino el programa pasado, no le pone caso al director que está diciendo que ya el tiempo se terminó. Él ha seguido. Eso. Bueno, señores, llegamos al final. Profesor Julián, despida usted, por favor, el programa. Esperando que estas ideas pues sí hayan servido a nuestra teleaudiencia y agradecerle que estén con nosotros. Así es que
en un próximo programa, pues tendremos temas interesantes. Será hasta la próxima. Gracias.